Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y vía Zoom tengo a mi querida amiga Irene McKinstry Oria, escritora, que presenta dos nuevas novelas después de sus dos primeras novelas, que ya tienen unos añitos, que son Cuadernos de viaje, la primera, y Una semana en septiembre, la segunda. Yo me acuerdo que en su oportunidad las leí y me encantaron. Tuve a Irene de invitada en mi curso de escritura creativa y todos quedaron encantados con su prosa ligera, pero a la vez potente, que transmite mucho y que son unas historias que a uno lo mantienen interesado todo el tiempo. Ahora Irene nos presenta En un lugar del Caribe y Una pica en el Caribe, dos novelas juntas a la vez. Y leí en alguna parte, no sé si fue en lo que tú me mandaste de la presentación de los libros, o una entrevista que te hicieron, que dijiste que lejos de ser más fácil escribir la tercera y la cuarta, te pareció más difícil. Bienvenida, de verdad que gusto tenerte en el programa. Buenos días, muchas gracias Carolina por invitarme, gracias a la audiencia por estar escuchando y sí, la verdad que estoy muy contenta de poder hablar contigo y presentar estas dos novelas, que una la presenté en Madrid en el 2019 y la otra está inédita, o sea, está recién publicada, la presentaré en octubre en Madrid, pero me hace gran ilusión presentar ambas aquí en Venezuela. Claro, Porque sí, o de sea, venezolana. O sea, totalmente. O sea, yo soy venezolana, pero también tengo parte de mi corazón en España. Yo claro, crecí en mamá era España. española, ¿no? ¿Mm? No, mamá es venezolana. Ah, Mi yo pensé que mamá, ella era española, fíjate. sí, no, nosotros vivimos mucho tiempo en España, Debe ser pero por eso. Ajá. sí, yo estudié parte de casi todo mi colegio en España y después la universidad, pero después nos vinimos a Venezuela y tengo toda mi vida aquí, me casé aquí, tengo mis hijos aquí y bueno, adoro Venezuela, me siento, o sea, al llegar aquí, ver el Ávila, me siento, bueno, feliz, feliz, de Claro, verdad. pero por supuesto. A ver, ¿por qué es más difícil escribir la tercera y la cuarta que la primera y la segunda? Carolina, porque uno tiene que exigirse, tiene que, o sea, a mí yo he leído, pues me gusta muchísimo leer, ese es mi pasatiempo favorito, ¿no? Y a veces tú lees una novela de un actor y te encanta, y luego lees la segunda y la tercera y dices, oye, ¿qué pasó? A mí con la primera me fue muy bien, con la segunda también, y Ujú. con la tercera era un challenge de hacer algo diferente y de hacer algo histórico. Yo soy historiadora, entonces en una ocasión estaba en Madrid y hubo una gran exposición en el Museo Naval de un personaje marino español que se llamaba Don Blas de Leso. Y yo, habiendo estudiado en España y habiendo vivido tanto tiempo allí, nunca había oído, nunca había escuchado sobre él. Y fue un marino que además suscribió acciones de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Entonces hubo una gran exposición, más que él defendió Cartagena de Indias y con una gran armada española, bueno, con una gran armada logró defender el Caribe, ¿no? O sea, porque en ese momento había una guerra que se llama la Guerra de la Oreja de Jenkins. Entonces empecé a meterme en esa historia y empecé a disfrutar investigando, porque eso me encanta. Yo disfruto muchísimo todo el proceso de creatividad, de ir desarrollando la historia, de investigar los personajes históricos que rodeaban el ambiente y luego meto la parte de ficción, que es la parte romántica, que me parece bueno, le da, tú sabes, como un acercamiento a la gente. Por eso, gracias a Dios que a la gente le gusta mi prosa, como tú dices, y bueno, eso me alegra, me Claro. entusiasma y me da una gran satisfacción. Es que tiene que dártela porque, ¿sabes? Yo digo, cónchale, toda esa parte, porque pudiéramos decir que son novelas históricas, ¿verdad? Sí, estas dos últimas son novelas históricas, Y tratan mucha gente de dar encuentra un que el mensaje. estudio de la historia es muy fastidioso. En cambio, que no es fastidioso si a ti te cuentan un cuento, porque eso nunca se te va a olvidar. Claro, claro. Bueno, tú sabes que tú te acuerdas que yo di clases de historia, pero de Claro. historia del arte, Ujú. durante muchos años. Entonces tenía mis grupos y les contaba siempre anécdotas de los cuadros vinculados con la historia, porque te haces la historia visual. Y al hacer la historia visual te acuerdas más de los momentos y te entra y relacionas una cosa con otra. Y eso he querido hacer en mis novelas.
Entonces, Bueno, yo bueno, creo que lo has logrado, Irene, así que te tienes que sentir muy satisfecha. Te voy a interrumpir porque vamos a identificar el circuito y al regreso seguimos conversando contigo. Ya vale. volvemos con la escritora Irene McKinstry Oria. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Nuestra invitada a esta hora es la escritora Irene McKinstry Oria. Ella está presentando dos nuevas novelas. Ya la primera fue presentada en Madrid, que es En un lugar del Caribe, y la segunda, Una pica en el Caribe, se va a presentar en Madrid ahora en octubre, pero primero se presentan ambas aquí en Venezuela. Y esta servidora que está aquí, yo, Carolina Jaimes, voy a tener el placer de ser una de las presentadoras de esta novela y te lo agradezco muchísimo aquí en vivo. El placer es mío, Carolina, y la satisfacción y el orgullo de que tú estés. Me hace muchísima ilusión que tú me presentes, de verdad. El otro presentador va a ser Gerardo Vivas Pineda, que bueno, es un personaje de verdad que me da muchísimo gusto, lo conozco desde que soy una niña y es una persona tan brillante, tan cercana, tan, tan erudita, que Tal yo creo cual. que escogiste bien a los padrinos del libro, pues a mí porque soy tu amiga y a él porque de verdad que es una maravilla. Bueno, ambos son unos eruditos, la verdad. Gerardo tiene una historia de la Compañía Guipuzcoana, un libro publicado por la Fundación Polar, que fue su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla. Y es un libro maravilloso, un manual donde toda la trayectoria de la Compañía Guipuzcoana en Venezuela está descrito al dedillo. Y yo, pues, para mí fue uno de los libros que más consulté cuando escribí En un lugar del Caribe, porque trata de ese momento, del momento de la Compañía Guipuzcoana en Caracas. Bueno, que fue un momento bien largo, por cierto, ¿no? Sí, sí, es un momento bien largo, es desde 1728 a 1786 y en los libros de historia se reducen a 3 líneas, Así es. cosa Y el que, poder que llegó a tener la compañía guipuzcoana era una cosa increíble. bueno, increíble. Y además Y los barcos, eso fue lo que impulsó la independencia, ¿sabes? El sí, monopolio claro. que tenía la compañía guipuzcoana. Claro, y en esos barcos también venían muchísimos libros que estaban prohibidos. Además, los vascos de una forma u otra eran más afrancesados, o sea, más liberales. Y entonces llegaron muchas ideas en esos barcos y a través de ellos. Y hicieron una gran labor en Venezuela, la verdad. Y no solamente en Venezuela, sino en toda la costa, porque esos barcos estaban artillados y defendieron la costa del Caribe de las excursiones de los británicos. Sobre todo en este momento que yo narro, que es la guerra de la oreja de Jenkins, que es la guerra de asiento. Cuéntame qué es la guerra de la oreja de Jenkins. Esa es la Bueno, forma de las islas, no, ¿no? eso tiene un nombre muy curioso, porque o sea, los barcos ingleses tenían permiso de transportar africanos a las costas del Caribe, pero había un número de asientos, por eso se llama también la guerra de asientos. Solamente podían transportar y hacer comercio con ellos, pero no podían traer otro tipo de mercancías. Y en esos barcos había contrabando. Y entonces los barcos españoles tenían el derecho de requisar esas vejelas, ¿no? Y entonces, en una ocasión, un capitán español que se llama León Fandiño requisó un barco inglés que el capitán se llamaba Jenkins. Y entonces tenía contrabando. Y entonces dicen que lo regañó, le dijo de todo y le cortó la oreja. Ah, wow, o sea que fue una oreja cortada de verdad, ¿verdad? Bueno, Y aparentemente, ahí ¿no? se desató una guerra entonces. Pero imagínate tú que esa oreja la metieron supuestamente en un frasco con formol. Y después de 8 o 9 años, en el Parlamento inglés, en la Cámara de los Comunes, enseñaron la oreja y como ellos ya se había terminado el proceso o sea, del periodo que tenían para traer los barcos para el asiento, pues entonces inventaron una guerra y dijeron
que era porque los españoles, a este Le señor habían Fandiño, cortado la oreja a Jenkins. le habían cortado la oreja a Jenkins, y que Jenkins además dijo que si el mismo rey de Inglaterra hacía contrabando, también le cortaba la oreja. Entonces parece que, bueno, esa es la razón de esa guerra. Wow, wow. De Bueno, Jenkins. qué emoción, Irene, de verdad. La invitación entonces para el 31 de agosto a las 4:30 de la tarde en el Trasnocho Cultural, en el espacio abierto enfrente al Buscón, ¿cierto? Sí, exactamente, allí nos veremos, Carolina. Y nos veremos, claro que sí. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti y a todo el público, a la audiencia. Gracias. Pedimos a la Chao. escritora Irene McKinstry Oria, identificamos el circuito, ya venimos.